Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Bienvenido. Muy buenos días, Ibrahim. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. El próximo 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a tomar posesión de su cargo para un segundo mandato no consecutivo. Ya ha dicho el presidente electo Trump que quiere acabar con los conflictos bélicos en el mundo, con la invasión de Rusia en Ucrania, también con los conflictos en el Medio Oriente. ¿Cuáles son los escenarios, digamos, a nivel internacional que se manejan luego de su toma de posesión? Bueno, recordemos que el presidente Donald Trump representa un movimiento dentro del Partido Republicano, que es el movimiento MAGA, que tiene más bien una posición aislacionista, y es como ven a Estados Unidos en el mundo, una posición como de repliegue, de ya no ser el policía del mundo. Entonces, en esa misma posición, una de sus promesas de campaña ha sido detener el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque recordemos que la administración Biden ha sido el principal promotor financiero y el principal apoyo tanto económico, político y militar, en este caso de Ucrania, para defenderse de la invasión de Rusia. En este punto de vista, Donald Trump ha comentado varias veces en su campaña que él iba a detener el conflicto en pocos días, en poco tiempo. Eso realmente es más complejo de lo que puede llegar a ser en la práctica, pero esa es la perspectiva de lo que va a representar su política con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Una de las cosas que él ha comentado es que va a dejar de apoyar militarmente, en este caso, a Vladimir Zelensky, que es el presidente de Ucrania, con respecto a defenderse de la invasión de Rusia. Y uno de los acuerdos que más o menos se ha tocado o ha estado dentro de la opinión pública, la posibilidad de un acuerdo de paz entre estos dos países, es que lo que ya Rusia ha podido tomar territorialmente, en este caso es el Donbass, que era su principal objetivo estratégico para poder controlar, le tendría la legitimidad de que le pertenezca a Rusia, y en este caso Ucrania podría disponer o volver a un replanteamiento de fronteras y un nuevo acuerdo en este caso de cuáles van a ser las líneas que dividían a estos dos países. Eso ha sido una de las posiciones que más ha tenido el presidente Trump, y una de las cosas destacables es que puso un enviado especial al general John Kelly, que fue en este caso en su primera administración funcionario de su gobierno. Entonces, él va a tomar control propiamente de lo que va a ser la negociación, y va a tomar control la Casa Blanca de cuáles van a ser las tomas de decisiones con respecto a este conflicto. Un segundo tema para el presidente Trump es el tema también del Medio Oriente, y en este caso el tema del apoyo a Israel, que ahí no va a cambiar en este caso la posibilidad de tener un apoyo y un contundente apoyo por parte de Estados Unidos, en este caso al Estado de Israel, debido a lo que fue la invasión recordada de Hamas en territorio israelita, donde muchas de las personas que todavía secuestraron en ese momento se encuentran bajo control de este grupo terrorista, y Donald Trump ha dicho fervientemente que va a seguir apoyando a Netanyahu en lo que es la defensa de la integridad territorial israelí. ¿Por qué apoyar a Israel, por ejemplo, y retirar el apoyo económico a Ucrania? ¿Cuáles son, digamos, cuál es la valoración geopolítica que pudiera estar haciendo el presidente Trump al tomar estas decisiones? Bueno, en este caso es poder tener un acuerdo con Rusia. Recordemos que Rusia es el principal país con bombas nucleares, con armamento nuclear, y lo que él entiende es que para la seguridad del mundo es importante que Rusia y Estados Unidos al menos tengan puentes diplomáticos y un acuerdo que no permita una no beligerancia entre estos dos países. ¿Por qué? Bueno, siempre está la amenaza de que el mundo vaya a un conflicto en escala nuclear. Y en este mismo sentido, una de las posiciones de política exterior de Donald Trump ha sido que el mundo no vaya a un escenario de conflicto, sino más bien el mundo vaya a un escenario de paz, ¿no? Bajo las reglas de los Estados Unidos o bajo la cosmovisión que tiene Donald Trump del mundo. Y en este caso Israel, que el conflicto es contra el grupo Hamas, y el conflicto entre Israel y Palestina, básicamente ha sido una política de Estados Unidos histórica, una política exterior de defensa y de apoyo a Israel de tradición, de muchísimo tiempo, que no va a cambiar con la presidencia de Donald Trump. Y más bien, el último movimiento antes de él ganar la elección, que fue en este caso la caída de Bashar al-Assad en Siria, y el grupo el grupo HTS, que era un grupo con cercanía a su momento a Al Qaeda y a los grupos terroristas que hacían vida en Siria,
en este caso detuvieron lo que es el paso de armas de Irán hacia el Líbano, que Irán en este caso apoyaba militarmente a Hezbollah, que Hezbollah es un enemigo en este conflicto que se da entre Israel y Palestina, y eso hace que hay una posición que favorece a Israel y el apoyo que le puede brindar a Estados Unidos en fortalecer esta misma posición de defensa, que como las cosas se están moviendo en Medio Oriente, es como la oportunidad en este caso de poder llegar a acuerdos que permitan tener seguridad para el país, para Israel. ¿Qué se espera en el escenario latinoamericano de la relación de Washington con el resto del hemisferio? Bueno, te comenté un poco cuáles van a ser las prioridades de política exterior de Donald Trump. Primero es el conflicto entre Rusia y Ucrania, segundo es el tema Medio Oriente, Israel-Palestina, y el tema de la posición de Estados Unidos en el mundo, el tema de Estados Unidos con la Unión Europea. Y él ha hablado muchísimo también del Tratado de Libre Comercio. Entonces aquí entramos a América Latina. Él ha hablado de volver otra vez a renegociar el Tratado de Libre Comercio, que también lo hizo ya en su primera administración, en este caso con Canadá y Estados Unidos. Y él ha comentado un poco el tema de presionar a Canadá y ha dicho que Canadá se debería convertir en un nuevo estado de Estados Unidos, el estado número 51, ¿no? Esta manera de amenazar discursivamente a Donald Trump es un mecanismo que le permite a él negociar, llegar fuerte a las mesas de negociación y poder imponerse en esta misma mesa de negociación. Es algo que no va a pasar en la práctica. Canadá no se va a convertir en el estado número 51 de Estados Unidos, pero sí seguramente va a haber una renegociación del Tratado de Libre Comercio, así también como con México. También nombró como el Golfo de México no se debería llamar el Golfo de México, sino el Golfo de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió como que, bueno, ¿por qué no llamamos América mexicana a Estados Unidos? En una forma de retórica, pero más allá de esa retórica discursiva que podamos ver en los medios o en las ruedas de prensa, todo va hacia una mesa de negociación donde Estados Unidos quiere tener, en este caso, el mayor margen de ganancia en una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Igual también tocó un tema que es el tema de Panamá, el canal de Panamá, y tener el control otra vez, en este caso de Estados Unidos, sobre Panamá y sobre el canal. Un poco también la competencia que se da entre Estados Unidos y China, como las dos principales potencias en el mundo. Estados Unidos ve cómo China ha aumentado su alcance y su incidencia a través de inversiones, de grandes inversiones en América Latina, y Trump quiere renegociar o tomar otra vez posición, en este caso la posición que ha tenido Estados Unidos con el continente. Entonces, un poco ha hablado también del tema del canal de Panamá, para tener posiciones fuertes dialécticamente, pero para tener una negociación que permita avanzar, ¿no? También ha hablado y ha tocado el tema de Groenlandia, ¿no? Que ha sido muy mediático también, un poco pensando el tener el control de los canales comerciales que están alrededor de Estados Unidos y que permita tener mayor margen de posibilidades en este mundo que está cambiando, un mundo que el sistema internacional está entrando en conflicto. Seguramente van a haber nuevos acuerdos del mismo sistema que, debido y producto de los mismos conflictos, donde ya pareciera que una frontera no se hace tan... Vivíamos antes en un mundo donde las fronteras eran intocables, ¿no? Donde la integridad territorial y donde esas fronteras ya no iban a ser permeadas sobre los otros estados. Vamos a un mundo que está cambiando, donde ya eso cambió y estamos pasando a un proceso de donde las grandes potencias del mundo están tomando posiciones diferentes con respecto a las mismas fronteras que ya parecieran sagradas anteriormente. Usted mencionaba a China en relación con el canal de Panamá. En líneas generales, la relación de Estados Unidos con China, la relación comercial y diplomática, ¿cómo la observa? Yo veo un Donald Trump tratando de entenderse con Xi Jinping, pero buscando en este caso que Estados Unidos siga siendo la principal potencia del mundo económica, militar y que controle las mismas reglas del sistema internacional. Pero Estados Unidos no va a tener la capacidad de hacerlo. También hemos visto cómo China ha tenido y ha mostrado interés en recuperar bajo su principio de integridad territorial lo que es Taiwán, y en este caso cualquier posición que Estados Unidos tome con respecto a recuperar territorios o tomar territorios, le da legitimidad a China en el sistema internacional para que China haga lo mismo. Entonces, bueno, estamos en un mundo, un sistema internacional anárquico que está reorganizándose y buscando unas nuevas reglas donde al final la principal potencia o la principal fuerza militar, económica, termina tomando el papel preponderante en las posiciones del juego del mismo sistema.
Hay visiones contrapuestas sobre la postura que el presidente Donald Trump pudiera tener sobre Venezuela luego de su toma de posesión. Estas visiones que son contrapuestas se han originado precisamente por declaraciones contradictorias de voceros del gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es su análisis sobre esta situación? Bueno, Donald Trump no ha posicionado el tema venezolano y el tema de la libertad y la democracia en Venezuela como un tema preponderante en su campaña. Lo que él tocó en su campaña con respecto a los venezolanos es el tema de los migrantes. Su principal promesa fue deportar migrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos y habló, en este caso, de que hay venezolanos que se encuentran indocumentados que él deportaría. Ese fue el tema que él tocó con respecto a Venezuela, muy diferente a lo que fue su primera administración. Entonces, vimos que discursivamente no ha tratado de no tocar el tema venezolano y que su principal promesa es el tema de la deportación de migrantes, pero para que él pueda deportar migrantes tiene que haber un entendimiento con el gobierno nacional. Si no hay un entendimiento con el gobierno de Maduro, no va a poder deportar migrantes. Entonces, él va a intentar, como primera promesa de campaña, lograr que eso ocurra, y para que eso ocurra tiene que haber un acuerdo político. Y en este caso el gobierno de Venezuela está esperando licencias petroleras para poder aumentar la producción. Entonces pareciera que, y la expectativa está en donde si va a una primera administración, donde si Donald Trump se comporta como se comportó en su primera administración con respecto a Venezuela, o va a una política diferente, una política pragmática de acuerdos con respecto a Venezuela. Migrantes por petróleo, licencias petroleras dadas en Venezuela, en este caso, siempre y cuando Venezuela le permita deportar migrantes. En ese sentido, ¿cree usted que el gobierno del presidente Donald Trump tenga la capacidad de ejecutar esa promesa de campaña? Eso me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa, no se aparte de su pantalla. Ya venimos con más de Entrevistas Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Se nos quedaba, antes de irnos a la pausa, una pregunta en el aire. ¿Tiene la administración de Donald Trump la capacidad de ejecutar esas deportaciones masivas como lo prometió en campaña? Bueno, en términos prácticos, para poder deportar un gran número de migrantes necesitas un gran número de presupuesto y una gran capacidad logística para poder hacerlo. Puede deportar un conjunto de migrantes para poder mediáticamente cobrar políticamente de eso, pero para la cantidad de venezolanos, que estamos hablando de 700.000, 800.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y un gran porcentaje en situación irregular, realmente no va a tener la capacidad de poder hacerlo, pero sí va a deportar un número de migrantes que le va a permitir a él cobrar mediáticamente como que cumplió con una promesa de su campaña. Entonces, siempre y cuando tenga un acuerdo con el gobierno de Venezuela, porque si no hay acuerdo, no hay relaciones entre estados, y si no hay relaciones entre estados, no tiene la capacidad ni logística, ni política, ni diplomática de poder hacerlo. Entonces, todo pasa también por lograr obtener un acuerdo, en este caso con el gobierno de Venezuela. En el anterior corte de la entrevista, usted señalaba que Donald Trump prácticamente va a cambiar petróleo por deportaciones. En su opinión, entonces, ¿se van a mantener las licencias individuales de las empresas petroleras que están operando actualmente en el país? Sí, se van a mantener, capaz van a aumentar. De hecho, salía un informe del Banco de Inversión del sector financiero, JP Morgan, que comentaba la perspectiva del año 2025 con respecto a Venezuela, donde hay una gran probabilidad, según ellos, de que existe este acuerdo de migrantes por petróleo y que esto también permitiría una reestructuración de la deuda de Venezuela con respecto a los acreedores internacionales. Entonces, en ese mismo sentido, muchas de las promesas de campaña del sector de la oposición más tradicional del país comentó la expectativa de que Donald Trump se iba a comportar como en su primer gobierno, brindándoles apoyo. Pero bueno, también Donald Trump sintió que lo que fue Guaidó fue un fracaso y realmente no logró absolutamente nada, entonces tendría una visión mucho más pragmática y no ligada a lo que puedan llegar a decir estos sectores de oposición, sino más bien ligado a buscar, en este caso, cumplir su promesa de campaña,
aumentar la producción petrolera venezolana, que al final también muchas de esas empresas interesadas en invertir en Venezuela son empresas occidentales, mayormente son empresas estadounidenses. Entonces, al final también responde a los intereses de Estados Unidos en poder tener incidencia económica en Venezuela con respecto al tema energético, que va a ser tan importante en un mundo, como te dije, anárquico, que está cambiando, que hay conflictos militares, que donde el interés energético se hace vital, en este caso para el desarrollo y las economías de las principales economías del mundo. En este contexto de promesas de deportación, a finales de la semana pasada el gobierno saliente del presidente Joe Biden renovó el TPS, el permiso temporal de trabajo, para los venezolanos por 18 meses. Bueno, no solamente para los venezolanos, para varias nacionalidades que abarca ese TPS, por 18 meses hasta octubre del año 2026. ¿Cuál es la lectura política que se le da a esto? Porque parecieran dos visiones también contradictorias. No, bueno, básicamente es darle, después de una reunión, dar como una especie de victoria o darle algo a los medios con respecto al tema venezolano, ¿no? Y más bien un tema también humanitario con la cantidad de venezolanos que se encuentran en situación irregular. Donald Trump en su campaña dijo 2 veces reiteradamente, tanto él como su vicepresidente J.D. Vance, que iban a eliminar los TPS para las personas de América Latina, y en este caso también tocando el tema venezolano. Vamos a ver qué pasa después de la asunción de Donald Trump el 20 de enero. Recordemos también que Donald Trump también puso para el tema venezolano un enviado especial, la figura de un enviado especial, que es el Richard Grenell, que fue embajador en su primera administración en Alemania. Al final, él va a ser el actor más importante con respecto a la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Él no ha tomado ninguna posición ni ha puesto una política o una visión con respecto al país de forma pública. Entonces también hay la expectativa de qué se puede llegar a estar haciendo con respecto a eso, más allá de lo que pueda llegar a decir el secretario, el que tiene que ser ratificado como secretario de Estado, que es Marco Rubio, o en este caso su asesor de seguridad nacional, ¿no? La persona más importante para el tema venezolano va a ser su enviado especial. Es una política que está utilizando Donald Trump para poder él mismo, para los temas que le interesa, tener control y dominio sobre el tema. Puso enviados especiales para Medio Oriente, enviados especiales para el tema de Rusia y Ucrania y un enviado especial para el tema de Venezuela. Los presidentes de Francia y de Brasil han propuesto que se retome el diálogo entre la oposición venezolana y la administración del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la lectura que se le da a esa propuesta? Sin duda una propuesta sensata y razonable en medio del contexto que vive el país, ¿no? Ante una agenda que se promueve de muchos sectores, que es una agenda de violencia, tiene que haber una agenda política, ¿no? Ante una agenda de violencia, la propuesta es una agenda política que permita que los venezolanos podamos tener ventanas institucionales que permitan volver a recuperar muchos de los derechos que a lo mejor muchos de estos países ven que se están perdiendo en Venezuela, ¿no? Tanto el presidente Lula da Silva como el presidente Petro, en este caso también el presidente Macron, han hablado de que otra vez se busquen llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición que permitan reformas institucionales que democraticen el país y que vayamos a una mejor democracia en Venezuela. Y que en este caso tenemos la oportunidad de poder hacerlo porque sin duda los venezolanos queremos quedarnos acá, queremos tener una vida en Venezuela y que las cosas avancen. Un país con estabilidad, con desarrollo, donde la economía cada día vaya mejor y donde los venezolanos podamos hacer nuestra vida de forma digna acá sin necesidad de estar pensando en irse del país porque, bueno, un salario no alcanza o porque un sistema de salud se encuentra en la situación en la que actualmente está en Venezuela. Entonces, al final estos países lo que están buscando es que haya estabilidad en Venezuela, que no haya más migrantes en el país y quieren contribuir a que hayan esos acuerdos políticos a través del diálogo y que no se imponga una agenda de violencia, sino se imponga una agenda de la política, que les sea útil a cada uno de los venezolanos. Y esa es una de las políticas que nosotros desde la Alianza del Lápiz siempre hemos tenido como bandera, el diálogo, pero para que sea útil a la familia venezolana, que ese diálogo le permita a la familia venezolana que viva y tenga una mejor vida de la que hoy puede estar pasando. En el marco de estas declaraciones polémicas del presidente Trump en relación, digamos que pudieran parecer expansionistas, el presidente Maduro dijo el fin de semana pasado que iba a luchar por la libertad de Puerto Rico, mencionó incluso algunas tropas brasileñas. ¿Cuál es, digamos, el análisis que se puede hacer de estas declaraciones en este contexto? Bueno, en un proceso donde pareciera que muchos hablan y muchos dicen cosas, ¿no? Y donde Donald Trump se ha tomado la licencia de decir diferentes temas con respecto a Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá,
también con respecto a México. Entonces, en esas mismas licencias que se da Donald Trump, se dan la licencia otros jefes de Estado, en este caso buscando tener mediática a nivel internacional, pero más allá de discursos, más allá de relatos, en la práctica, en la realidad, no va a pasar nada de eso. Volviendo al tema de Rusia, ¿cree usted que Rusia esté en la capacidad económica, logística y militar de involucrarse, digamos, en otro conflicto bélico en apoyo a algún país aliado? No, la economía de Rusia no supera la economía de Nueva York solamente. Rusia económicamente ha resentido el tema del conflicto militar. De hecho, hoy está vendiendo su petróleo a costos más baratos producto de las sanciones. Petróleo comprado por China y petróleo comprado por India, y en este caso se le hace mucho más complejo y mucho más difícil tener la capacidad de poder exportar el conflicto a otro país, ¿no? Rusia está buscando la estabilidad después de su control territorial y después de asumir los costos políticos y financieros de avanzar en este caso a la recuperación o a la expansión territorial del Donbass, tanto también de Crimea. En general, eso tuvo unos costos financieros y que repercuten también en los costos militares, porque alguien paga la guerra. Regresando al tema latinoamericano, en el mes de diciembre el gobierno panameño publicó un informe donde da cuenta que la inmigración a través del tapón del Darién, de la selva del Darién, se redujo 41% con respecto al año 2023. ¿Por qué? Bueno, uno es básicamente saber que viene el presidente Donald Trump, el presidente Mulino sabe que viene el presidente Donald Trump y que ha hablado con respecto al tema del Canal de Panamá, y lo único que está buscando Donald Trump es que se detenga el tráfico de migrantes, porque así fue una de sus promesas de campaña, que dejen de pasar personas indocumentadas la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, en ese mismo caso, lo que está diciendo el presidente de Panamá es: mira, Trump, ya te estoy cumpliendo, no están pasando migrantes por el tapón del Darién, ¿sabes? Podemos acordar, podemos tener algún tipo de acuerdo con respecto al Canal de Panamá sin tener estas declaraciones que al final perjudican en general tanto la legitimidad como el autoritas de Panamá con su soberanía y la capacidad de respuesta de muchos de estos mandatarios con respecto a Donald Trump y los que le dice Donald Trump cada vez que quiere, en este caso, tener un tema de interés para negociar, se va arriba a un tema mucho más fuerte, mucho más contundente, que pareciera ser como un poco chauvinista, por así decirlo, pero que busca, en este caso, un interés muy puntual con respecto a lo que le está diciendo. El viernes de la semana pasada se registró en Lisboa un ataque contra el consulado de Venezuela con bombas incendiarias. Aparentemente fue, digamos, perpetrado por particulares. Las autoridades de Portugal actuaron. ¿Esto tiene algún tipo de repercusión internacional? Brevemente, porque ya nos queda poco tiempo para finalizar el programa. Primero, es condenable y rechazable recurrir a la violencia, en este caso, y un consulado que presta servicios a los venezolanos que se encuentran en el exterior y que se encuentran en Portugal. Nosotros hemos rechazado muchísimas veces cuando el gobierno toma de forma arbitraria la decisión de cortar relaciones con países donde se encuentran venezolanos. Hicimos una rueda de prensa donde denunciamos que se rompieron relaciones diplomáticas donde hay más de 3 millones de venezolanos que van a perder su sección consular, donde van a perder su representación diplomática, y que lamentablemente esto perjudica a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Entonces es muy repudiable que un conjunto de personas ataque un consulado de Venezuela en Portugal, donde básicamente está afectando a los mismos venezolanos que se encuentran allí, que necesitan derecho a la identidad, que necesitan derecho y defensa por parte de su Estado, de su nación, porque están vulnerables, porque se encuentran al exterior. Esto y concatenando con respecto a lo que dices, a lo que comentas, con respecto a lo que puedan pensar países de la comunidad internacional, es eso, buscar diálogo, buscar acuerdos. Y por eso también el presidente Macron y el presidente Lula y el presidente Petro están tratando e intentando de generar canales diplomáticos que permitan llegar a diálogo que permita una agenda política que en este caso supere las diferencias que pueden llegar a existir entre los venezolanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ibrahim. Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.